Hoy celebramos la fiesta de la Virgen de los Dolores. Oh Virgen dolorosa y sufriente, enséñanos a encontrar en el dolor y en el sufrimiento de este mundo nuestra santificación, para que un día nos encontremos con Jesucristo en la resurrección. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 14, 27 al 31a. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Pues en la iglesia de Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos interpretan? Ambicionen los carismas mayores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 100. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad para todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 17. En aquel tiempo iba Jesús caminando de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad le acompañaba. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon, y dijo: «Muchacho, a ti te digo, levántate». Y el muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo no sé si tú has detallado todo lo que sufrimos. Sufrimos demasiado, sufrimos para poder formar bien a los hijos. Sufrimos para que nos vaya bien en el trabajo. Sufrimos constantemente tenemos tribulaciones, tenemos sufrimientos, tenemos angustias, tenemos preocupaciones, ya sea por el dinero, ya sea porque en la casa estén bien, ya sea porque no tenemos un empleo, por cualquier cosa, hasta sufrimos en nuestras luchas internas por nuestro pecado. Y entonces hoy nos presenta
el Evangelio a una mujer que sufría constantemente por su hijo y porque su hijo se había muerto. Y en ese sufrimiento de su hijo llegó un momento en el que Dios le dio la salvación. Dios le volvió la vida a ese sufrimiento. Dios le dio la respuesta a ese sufrimiento. Por eso es que uno, aunque esté desesperado, aunque esté angustiado, aunque esté como la Virgen, la dolorosa, con dolores y angustias constantemente, hay que esperar la respuesta definitiva de Dios. Pero entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Cuál es el sentido de ese sufrimiento? ¿Cuál es el sentido de ese sufrimiento de ser una persona buena pero no tener con qué pagar mi casa, mi hogar, mi familia? ¿Cuál es el sentido de ese sufrimiento de constantemente estar sufriendo por mis hijos para que estén bien? Nos dice la primera lectura que es construir el templo de Cristo. Es construir el templo de Cristo. Por eso sufrimos. Para ir construyendo constantemente la casa de Dios, los hijos de Dios. Y es que por medio de ese sufrimiento, por medio de esa angustia, por medio de esos dolores, entonces mi familia se va uniendo a Dios. Y Dios lo hace por medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo voy pareciéndome más a Jesús hasta padecer los sufrimientos de Cristo. Por lo tanto, no nos desesperemos. Esperemos la respuesta de Dios como el Evangelio. Esperemos la respuesta de Dios. Pero mientras sufrimos, entonces vamos ofreciendo eso al Señor por la conversión de nuestra familia. Dios lo bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal de Facebook y YouTube, le des like, nos dejes un comentario y compartas con otro la experiencia del Evangelio para que cambies y transformes otra vida.